¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, con la novedad que AMLO anda desatado de coraje, tanto así, que su popularidad se encuentra por los suelos. Y el ejemplo más claro, fueron los miles y miles de ciudadanos que salieron a manifestarse este pasado domingo en contra de la reforma de AMLO contra el INE. Nadie quiere regresar a esos trucos maliciosos donde no había democracia y solo ganaba el PRI. Porque en un país libre, soberano y democrático, con libertad de expresión, todos podemos pensar y opinar de distinta forma, y contrario a lo que dice un dictador. Si no piensas como lo hace el presidente o dictador, eres un traidor a la patria, hágame el favor. Pero ya lo hemos dicho anteriormente, el peor enemigo de AMLO es el mismo AMLO con sus contradicciones. Si el INE fuera tan corrupto, entonces ¿por qué AMLO ganó en el 2018 o por qué Morena ha ganado tanto terreno político? ¿Será que Morena es el nuevo PRI? Pero bueno, veamos qué fue lo que decía el mitómano de Palacio hace un par de años sobre el IFE en aquel entonces y qué es lo que dice ahora. El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, la forma como se llegó a tener consejeros independientes. Eso fue una negociación política importante, porque no pudieron tener ellos el control, es decir, ya no tienen la mayoría en el Consejo del IFE. O sea, no solo dejó el IFE de depender de gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó. La gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estábamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues. Que se sepa bien. Y que tampoco son demócratas, de fraudes electorales. Entonces lo de el INE fue una excusa, una bandera. Pero en el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo. López Obrador es el mejor ejemplo de que el actual sistema electoral en México sí funciona. Le ayudó a posicionarse como el opositor 20 años. Ser dirigente de un partido político, fundar otro, ser jefe de gobierno. Le garantizó condiciones parejas para ganar la presidencia en el 2018. Y ahora que está en plenitud de su poder, quiere destruir ese sistema electoral. No quiere que nadie más tenga las oportunidades que él tuvo. ¿Y qué me dice Morena? Gracias a este sistema electoral que ahora quiere dinamitar, Morena pudo en tan solo 8 años crearse como partido político, obtener miles de millones de pesos de financiamiento público, conseguir cientos de diputados, decenas de senadores, 20 gobernadores y ganar la presidencia. El pretexto es la austeridad. López Obrador y Morena están tratando de vender, están tratando de engañar, de que su reforma electoral implica ahorrarse dinero. En realidad, lo único que hace es pasar la tijera sobre todo aquello que le implica contrapeso, equilibrio, diversidad política. Menos presupuesto a la oposición para hacer campañas, menos presupuesto al árbitro para que le cueste trabajo ser imparcial, menos diputados a la oposición en el Congreso. Que no se gaste tanto, ya no van a tener los partidos el dinero que actualmente disponen. Se queja de que los consejeros electorales ganan mucho dinero. Bueno, pues un consejero cuesta en todo un año lo que López Obrador va a gastar en decoraciones navideñas para su casa. Usted me dice quién es el que desperdicia. Hasta en redes sociales se burlan de que critique al INE por gastar mucho, mientras él destina miles de millones en 3 obras que no funcionan. Tira el dinero. Se queja del financiamiento millonario, pero financiamiento es algo que nunca le faltó a López Obrador. Es más, fue lo que le permitió mantenerse como la principal figura de la oposición por casi 2 décadas. El PRD,
El PRD, donde fue dirigente nacional, jefe de gobierno, 2 veces candidato presidencial, recibió casi 8,000 millones de pesos entre 1997 y el 2013, en los años en los que López Obrador fue el mandamás del PRD. 8,000 millones de pesos. Diría el clásico, ¿dónde estabas quejándote del financiamiento a los partidos cuando eras opositor y recibías miles de millones? Y eso fue solo en su época de perredista. Luego vino Morena, del que ha sido dirigente nacional, luego candidato presidencial, presidente de la República. Ha recibido más de 9,000 millones de pesos Morena en su existencia. En síntesis, López Obrador es algo así como el hijo consentido de la democracia mexicana, el hijo mimado. Ha recibido más de 17,000 millones de pesos de dinero de todos los mexicanos para financiar sus actividades políticas como opositor. Y ahora se queja y quiere recortarle dinero a la oposición. Resultó muy mimado, pero también muy mal agradecido, ¿no? Y eso que no estamos contando, que luego él mismo apoyó una reforma para que los partidos políticos dejaran de pagar por sus spots en radio y televisión, que lo recibieran gratis. Millones de spots. López Obrador devolvió ese dinero que se ahorró. Para nada. Yo compré spot aquí, sí, de las prerrogativas del IFE. Por 70 años, el PRI se mantuvo como partido único en el poder. Y si llegamos a tener autoridades electorales independientes del gobierno, fue por exigencia ciudadana. Tardamos décadas, costó vidas. Y ahora el presidente se queja del árbitro y quiere desaparecer eso. Pero basta con revisar los últimos 25 años para darnos cuenta que el árbitro independiente en las elecciones ha garantizado que el partido en el poder no sea el que gane siempre. Veamos. El PRI perdió el control del Congreso por primera vez en su historia al año siguiente de que se creó el IFE como órgano autónomo. De las últimas 4 elecciones presidenciales, en 3 ha ganado la oposición. Y cuando hay elecciones para gobernador, las probabilidades de que gane la oposición son mayores a que gane el gobierno. O sea, si López Obrador habla de fraude, en realidad es porque no es capaz de reconocer sus propias derrotas electorales. Nunca en la vida hemos escuchado de López Obrador un perdí, reconozco mi derrota, felicito al ganador. Jamás. O gana él o fue fraude. No pueden justificar el fraude electoral. Nos robaron la elección presidencial. Fraude electoral. Es fraude. Me robaron la presidencia. Nos robaron la presidencia en el 2006. Medalla de oro en fraude electoral. Si se robaron la presidencia, no creo que haya otro país con más fraudes electorales que México. Es tan confiable el INE que le gana en popularidad a López Obrador. A lo mejor todo esto es porque lo tiene celoso. El INE tiene una aprobación de 88% y el presidente 59%. ¿Qué quiere el presidente? Desaparecer al INE, quitarle la autonomía y que sea él quien nombre a los árbitros. A eso la gente en el estadio le grita, árbitro vendido. Eso es una trampa. No está de más que recuerden que hasta hace 25 años, ¿saben quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. Quiere recortar de 11 a 7 el número de consejeros y vender la idea de que van a ser electos por el pueblo. No, no es así. Porque para llegar a la boleta de esa elección, ¿sabe cómo es? Los tuvieron que haber propuesto o el presidente, o el Congreso, donde Morena es mayoría, o la Suprema Corte, que no es precisamente de oposición. ¿Se imaginan lo imparciales que van a ser los árbitros? A ver, hasta López Obrador, cuando era oposición, entendía la importancia de que el árbitro electoral sea independiente del gobierno. El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE. La forma como se llegó a tener consejeros independientes. No solo dejó el IFE de depender de gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición. Lleva días repitiendo que él no quiere desaparecer al INE, que no quiere desmantelar al INE, pero ya hasta tiene planes para que si la reforma se aprueba, los edificios y propiedades del INE pasen al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Sí, el mismo instituto donde está documentado que se roban lo robado. Así que al hijo consentido, al hijo mimado de la democracia mexicana, no le importa la democracia mexicana. Solo que tiene un pequeño problema. La democracia no es de él. La democracia no es de López Obrador. La democracia es de México. La democracia es nuestra, de los ciudadanos. Y al quererla debilitar, el presidente está jugando con fuego. Y no sé si se está dando cuenta de lo que México está dispuesto a hacer para defender su democracia.